Muchísimo que lo tengamos en la tarde de hoy para que analicemos justamente, cumpliendo un año, el mandato del presidente Javier Milei. Estamos en comunicación con el jefe de política, el gran Jorge Liotti. Jorge, Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Estamos dando un lujo, pues yo siempre lo sigo a usted y me parece... hoy que está en boca el periodismo, ¿no? Entre los ensobrados y no ensobrados y demás, pero creo que hay que estar en calma y tratar de no perder la lógica de seguir haciendo periodismo. Lo que está bien y lo que está mal, está mal. Funciona así, pienso que creo que todos vamos a entender lo mismo, ¿no? Bueno, cuando hay periodos turbulentos como este para la profesión y uno a veces no sabe bien cómo actuar, creo que volver a las nociones básicas del periodismo es la tabla más segura en medio del maremoto. Y eso es hacer periodismo tradicional bien hecho, haciendo la tarea que hay que hacer y tratar de no enceguecerse con opiniones exacerbadas y climas de época. Hay que hacer periodismo y ya. Sí, sí, y frente a las redes que ha potenciado tanto el gobierno, o sea, se notaba la estrategia de que las redes sean más importantes para, digamos, intentar que se comieran los medios llamados tradicionales, o sea, pero digamos, la pluma es lo que vale y la información y digamos, y la data que a veces en el caso de suyo y de todo su equipo pueden brindarle a la gente que sigue a la nación, ¿no? Es que yo creo que naturalmente los medios tradicionales hemos perdido nivel de, yo te diría, hegemonía en términos en la tarea de informar. Eso está clarísimo, pero bueno, el rol no es exactamente el mismo que el de las redes, ¿no? En las redes la comunicación fluye en muchos sentidos, con muchos actores, con distintos intereses, con lo cual no hay una responsabilidad profesional a cumplir, excepto la que hacen los que se dedican al periodismo. El resto son comunicaciones que naturalmente fluyen y que inciden mucho, claramente. Entonces, bueno, los medios han tenido que hacer un proceso complejo de adaptación a este nuevo ecosistema mediático, donde conviven con otras voces, donde han perdido la hegemonía, pero siguen teniendo una incidencia, son una voz importante y sobre todo pueden aportar una voz de un periodismo profesional que en las redes no necesariamente la gente que escribe o que sube contenidos ahí tiene que hacerlo porque no es su responsabilidad. Sí, exactamente. Bueno, y dejando de lado el periodismo, pero digamos que así ha estado en la agenda del presidente, por eso lo tocamos como uno de los temas esenciales. ¿Cuál es el análisis que, de acuerdo a su experiencia de este año de Javier Milei como presidente, Jorge? Bueno, ha sido un año muy intenso, porque Milei representa un cambio muy brusco de agenda, de modos de accionar, de dinámicas políticas. Si lo miramos por los resultados más, yo te diría, perceptibles, más tangibles, el balance es positivo, sobre todo por cuestiones económicas. Venía, también esto es importante, la comparación con la gestión anterior, que había terminado con una economía muy desordenada, con muchos riesgos y luces rojas en el tablero. Entonces, todo el proceso de ordenamiento en general de la economía, de saneamiento de la economía, incluyendo la fuerte reducción del déficit fiscal, trajo aparejado lo que yo creo que es hoy el mérito que más se le reconoce al gobierno, es la baja de inflación. Progresivamente también, bueno, estabilizó los tipos de cambio, logró cerrar las brechas entre los distintos tipos de dólares, es decir, hay una serie de efectos muy concretos que derivan del ordenamiento económico impulsado por el gobierno y yo creo que ese es el principal activo que tiene. También tuvo, obviamente, consecuencias negativas, una fuerte recesión que acompañó buena parte de este año, un crecimiento de la pobreza, que la última medición dio por arriba del 50% el primer semestre, calculamos que el segundo semestre, que se va a conocer el año próximo, va a bajar.
Bueno, pérdida de empleo en sectores muy puntuales, en particular el empleo estatal. Bueno, quedan obviamente coletazos de eso, ¿no? Y después, yo te diría que más allá de estas cuestiones más perceptibles, hay otras cuestiones que por ahí están más de fondo y que también han sido importantes. Me refiero a cierto estado de gobernabilidad que en la Argentina, primero el gobierno anterior había erosionado mucho la figura presidencial, por esas idas y venidas permanentes entre Alberto Fernández, Cristina, Massa, bueno, el agotamiento de la imagen de Alberto, muy negativa, con lo cual había que recuperar la imagen del presidente como eje del poder, y también las dudas que había naturalmente con Milei, que es un personaje muy excéntrico, muy diferente a todo lo que habíamos visto antes, y había dudas reales de cómo iba a gobernar, si era capaz de llevar adelante las riendas del país, y la verdad es que mirando retrospectivamente ha logrado arbitrar en ese sentido y transformarse en un presidente que da la impresión de que está en el ejercicio del poder, ¿no? Después, bueno, obviamente aparecen inquietudes en el horizonte que tiene que ver con la cuestión social, que tiene que ver con la fragilidad política que Milei tiene que recomponer en las elecciones de medio término. Aparece allí también todo el tema de los modos siempre agresivos del presidente, que a la gente en general no le gusta tanto. Bueno, son cuestiones que quedan allí, algunos riesgos de tinte institucional, que a veces hay como una tentación por ir más allá de lo que está establecido por las normas y que genera mucho ruido, ¿no? Bueno, ahí todavía esas cosas están en el horizonte y habrá que ver de qué manera los va resolviendo en este segundo año que se inicia hoy. Sí, ¿alguna vez lo analizaron, lo que le voy a plantear, mirándolo desde el interior profundo de la Argentina y en una tierra muy politizada como es La Rioja, ¿no? Acá todo el mundo habla de política. Javier Milei es el primer presidente que no conoce la Argentina y es presidente de la Argentina. Bueno, conoce poco de la Argentina. De hecho, en la campaña del año pasado no visitó todas las provincias y como presidente tampoco viajó demasiado al interior. Curiosamente, o paradójicamente, la imagen de Milei es mucho mejor en el interior que en la zona del AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires y conurbano. Con lo cual es un fenómeno esencialmente del interior. Y entraña allí, yo creo que un enigma bastante importante de por qué le va mejor en el interior, le fue mejor electoralmente y le sigue yendo mejor hoy como imagen, ¿no? Con lo cual, yo creo que también en parte, al verse fortalecido por el interior, parece tener menos incentivos para visitarlo. Sí. Creo que habría varias respuestas, sería un poco larga la lectura de por qué ocurre este fenómeno, pero es algo que ha quedado empíricamente comprobado con el resultado electoral y al menos con lo que nos marcan las encuestas a un año de haber asumido. Sí. Las dos últimas le agradezco muchísimo. Mirándolo también del interior, por lo menos lo que se escucha y uno lo que recibe de muchos en los mensajes de los oyentes, hay como dos deudas. El tema esto de la casta política que sigue, no ha sufrido nada de la crisis, especialmente con el tema de los sueldos, cuando uno mira el Senado, y el tema de esto de que alguien vaya preso. ¿Eso es importante para un político o es más importante el tema de bajar la inflación? Yo creo que el mandato principal de Milei es el económico, por eso votó la gente a un economista. Y el mandato más básico, más rudimentario es bajar inflación, pero también recuperar capacidad de poder adquisitivo. Y esa segunda parte todavía no está completada. La gente reconoce que los precios suben mucho menos que antes, pero al mismo tiempo manifiesta que no le alcanza para llegar a fin de mes. No todos, obviamente. Estamos hablando de una proporción muy significativa. Entonces, la principal preocupación de Milei tiene que ser, y está haciendo, y siempre es, tratar de mejorar la situación económica, sobre todo inflación y poder adquisitivo, que a la gente le alcance la plata, que eso empiece a generar una reactivación económica. Sin reactivación económica, el resto de la agenda no tiene sentido. Si la reactivación económica se genera y empieza la gente a tener mejor
recuperación de poder adquisitivo, llega a fin de mes, o hay algunos sectores que pueden ahorrar. Bueno, probablemente la agenda evolucione hacia otro tipo de demandas, como el tema de la corrupción o el tema de la casta. Yo creo que el tema de la casta, lamentablemente, lo que la gente se imaginó no es posible. La gente probablemente haya imaginado erradicar completamente a toda la dirigencia política, y eso no se puede hacer, no lo puede hacer ningún país, no lo pudo hacer la Argentina después de la crisis del 2001 y el que se vayan todos, pero tampoco lo han podido hacer, no sé, los países que fueron, por ejemplo, estuvieron bajo gobiernos comunistas en la época de la Guerra Fría, cayó el comunismo y los partidos políticos, los principales dirigentes eran los ex jerarcas comunistas que empezaron a adoptar distintas ideas y armaron sus partidos. Entonces, esa dinámica es muy difícil, tiene que ver con quienes acceden a los lugares de poder, cómo hacen para llegar. En general la gente común no siente el atractivo de estar ahí. Entonces, ese objetivo de que la casta se termine nunca va a ser satisfecha. Y respecto a la cuestión de corrupción, bueno, ahí hay una deuda del sistema judicial muy fuerte, y en todo caso la gente está mirando con mucha atención lo que pasa con las causas judiciales, y también mira con atención lo que pasa entre la política y la justicia, ¿no? Las discusiones, por ejemplo, con el tema de ficha limpia, yo creo que ahí el gobierno tuvo un traspié importante en términos de imagen, porque no acompañó, y dice que va a presentar otro proyecto, quedó la idea de que ese proyecto no va a salir, por lo menos por ahora. Entonces, ahí yo creo que sí hay una deuda que el gobierno va a tener que satisfacer también, ¿no? Demostrar que no solamente viene a gobernar y administrar la economía, sino a depurar la política y sus modales. Erradicar a la dirigencia es imposible, pero sí puede hacer grandes avances en términos de purificar los protagonistas que tienen poder de decisión. Sí, por último, le agradezco muchísimo esta charla. ¿Milei es como la Coca-Cola, es una marca? Porque uno lo mira en base que no tiene estructura, mirándolo acá en la provincia, digamos, lo tiene a Martín Menem, pero Martín Menem vive en Buenos Aires, por eso le hago ese paralelismo con la gaseosa, que uno no va a buscar gaseosa, sino cuando va al kiosco le dice, dame una coca. Bueno, es una marca política muy fuerte, que tiene atributos muy positivos, o mejor dicho, muy valorados por la sociedad hoy, que tiene que ver con entender que es el hombre que puede encarnar un cambio más profundo, que puede ir contra, digamos, el poder establecido, político, económico, aunque después no termine transformándolo, y en ese sentido es una figura que se ha instalado muy fuertemente en poco tiempo. Pensemos que Milei está en política desde el 2021, digamos, como candidato y como legislador y después presidente. ¿Para qué alcanza eso? Bueno, no tiene estructura nacional, recién ahora están armando, digamos, el partido se está armando después de haber llegado al poder, porque la Libertad Avanza del año pasado era una especie de rejunte de sellos para ver cómo podían llegar, ¿no? Entonces, en todo caso, en provincias donde no tiene estructura, la gran pregunta es si, como ocurrió el año pasado, Milei puede arrastrar votos en las provincias a otros candidatos y puede transferirles o no. Por ejemplo, el año pasado él no pudo transferir votos con las elecciones de gobernador. Ningún candidato a Libertad Avanza o que se identificara con Milei le fue bien. Ahora, después cuando eran las elecciones nacionales, él le fue bien, tanto en la PASO, en la general no aumentó mucho, después en el balotaje mucho más. Ahora, yo creo que además de lo que Milei representa como figura política, Milei representa algunas cosas en términos de clima de época, y que trascienden al propio Milei, y que yo creo que la gente también se identifica con esas cuestiones, y tiene que ver con el cambio de época en términos de paradigmas comunicacionales, con el enfoque digital, que tiene que ver con abrazar la modernidad, con la apertura, con la libertad que él propone permanentemente. De alguna manera esos atributos y esos valores que vienen acompañando a Milei, la gente los ha venido adoptando. Con lo cual cualquier otro candidato a nivel nacional que aspire a ser presidente va a tener que tomar en cuenta ese cambio de época que Milei representó en gran medida. Bueno, buena parte de estos cambios ya estaban, pero no había quien los encarnara. Milei los terminó representando.
Entonces, Milei es una figura política central, no puede transferirle votos a todo el mundo, pero sigue siendo muy dominante a nivel nacional y también representa un cambio de época. Bueno, habrá que ver en todo caso si puede cumplir con las expectativas que él mismo ha generado. Jorge Liotti, sabiendo la hora que es, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, porque bueno, en hora de la tarde ya seguramente debe estar aturdido de hablar de política y habla a La Rioja de política, y más en este día que son a ley y esperando la cadena nacional también. Muchísimas gracias y como siempre, muchas gracias, le reitero, por esta charla que era muy importante para la provincia de La Rioja. Por favor, un gusto y a disposición. Hasta luego. Chao. Jorge Liotti, uno de los escribas más importantes de la nación. En este diálogo, en este lujito que nos damos en la tarde del inspector a través de la multiplataforma, en este día muy especial para la política argentina, está cumpliendo un año el presidente de la nación, Javier Milei, con su mandato, y hemos tenido justamente una visión de distintos temas centrado en la apertura con el tema del periodismo que hemos estado en boca de todos.